Buen día, bienvenidos al canal de YouTube de Mario Ardón Mejía. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un escritor, pensador, filósofo de nombre Edgar Morin, o si nos queremos poner apropiados con la pronunciación, Edgar Morin, ¿no? Como se le dice, ya que es de origen francés, y él pues este año estará llegando en julio de este año a los 100 años de vida. Mario Ardón, bienvenido. Cuéntenos quién es Edgar Morin y por qué estamos dedicándole un video. Le estamos dedicando un video a Edgar Morin o Morán, pero nosotros en Honduras y en Hispanoamérica diríamos Morin, porque Morin es como uno de esos pensadores del fin del milenio que nos preparan para el milenio presente. Entonces por ahí es que a mí me interesa promover y seguir estudiando a profundidad. Incluso estoy preparando un trabajo sobre la obra de Edgar Morin y cómo esto se podría aplicar a Centroamérica. Entonces, Morin, para definirlo mejor, hay una frase que alguien le acertadamente dijo, que Morin era como un archipiélago de certezas dentro de un mar de incertidumbre. Un océano, un mar de incertidumbre. Eso es Edgar Morin. Nos está atento al dato para aportarnos por dónde debemos ir. Por ahí es donde a mí me interesa promover la obra de Edgar Morin. Y voy a repetirle una pregunta que le hice en un video anterior, y es básicamente ¿quiénes deberíamos de estar leyendo la obra de Edgar Morin? Y por otro lado, ¿por dónde podemos empezar con una obra tan amplia? Bueno, esta es una obra que se presta a múltiples lecturas, como todo lo complejo. Como según Edgar Morin, la complejidad es algo entretejido junto, ¿sí? Algo que está entretejido junto. Y la mejor imagen para dar idea de la complejidad es cuando un artesano nuestro fabrica una canasta, un canasto, que tiene Patrones. uno tiene como unas almas, como un esqueleto, con varios esqueletos alrededor antes de formar. Luego tiene un centro que se debe amarrar bien, que se puede fijar bien, que se debe orientar bien, y luego tiene una serie de hilos que le van dando forma. Entonces la complejidad podría ser como un canasto sin haberle hecho el ruedo, como algo en permanente construcción para atar y desatar, unir y desunir, pero para volver a juntar, ¿verdad? Entonces por ahí es donde veo la complejidad como un ejercicio de vida al cual deberían acceder todos los seres humanos desde sus diferentes perspectivas, porque es cómo vamos tejiendo la vida desde el individuo hasta la humanidad, el territorio, el cosmos, incluso cómo el ser humano está ubicado acá y está con una visión de lo material, de lo espiritual y de lo social, ¿verdad? Entonces como que hay esa visión que nos permite estar atentos a la vida y a la construcción y a la búsqueda constante de respuestas. Y de la obra, ¿cómo la obra, ¿por dónde comenzar a leer a Morin? Yo quisiera decir que hay algunos antecedentes. Por ejemplo, Francisco Fernández Buey, un investigador español de los años 60, que retoma precisamente una trayectoria desde Descartes, desde Newton, hasta llegarnos a Edgar Morin. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí podemos ver de que la humanidad no ha estado ausente de este tipo de pensadores. Incluso dice, todos los investigadores que lograron algo de propuesta todavía válida es que fueron científicos pues normales. De ahí tenemos a Descartes, a Thomas Kuhn, a todos esos, que son como el cimiento para el trabajo de Edgar Morin. Entonces por ahí, y yo para hablar de Edgar Morin, a mí él me deslumbró su trabajo que se llama El Paradigma Perdido, que es este libro donde él trata de hacer precisamente ese corte que debemos hacer, esa ruptura, esa desconstrucción para volver a construir. Luego Edgar Morin, él es de formación sociológica, ¿verdad? Tienes un equipo de sociología, esa era como cuando él era un científico disciplinario, como diríamos, desde la sociología. Y luego Edgar Morin comienza a hacer, dice que en una época él no tenía trabajo, y entonces comenzó a buscar en las bibliotecas de donde estaba viviendo en Europa, comenzó a buscar en las bibliotecas todo lo que hubiera sobre la muerte.
todo lo que hubiera sobre la muerte. Cuando tenía toda la serie de notas sobre la muerte, dice que las tiró todas las notas y las iba clasificando, iba jugando con ellas, y al final tiene este libro que se llama El hombre y la muerte, que es como una etnografía universal sobre la muerte. Entonces, como un tema como la muerte nos puede también ayudar a identificar los puntos claves para la vida, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde me interesa Morín como un personaje. De ahí, Morín, hay un libro que se llama Mis demonios, donde él cuenta su autobiografía. Desde sus recuerdos de niños, cómo lo va contando. Por ejemplo, hay uno bien divertido que él, había un concurso del triciclo florido en París. Entonces él no ganó, quedó en segundo lugar. Pero hizo tanto berrinche que le dieron un triciclo florido. Pero cuando vio que entregaron el segundo premio a otra niña, él también quería el segundo premio. Entonces, él comienza a recordar eso. Luego lo marca la muerte de su madre casi como a los 4 años. Entonces, eso también, pero él lo cuenta en Mis demonios. Pero ¿qué me pasó? Que después hay una periodista, 50 años después, lee Mis demonios y entrevista a Edgar Morin. Y entonces él nos hace el Edgar Morin hasta los años 60, 80, y luego el Edgar Morin que tenemos hasta actualmente, en este libro que se llama el Edgar Morin, Mi camino, ¿verdad? Entonces podemos tener a un ser humano o a un intelectual orgánico de alta calidad, que podemos tener hasta ahora, conocerlo cómo ha ido construyendo. Luego, en una vez que se enferma, escribe este libro que se llama en carne viva, o sea que cuenta casi desde la cama de hospital, casi por morirse, cuenta toda su historia, recuenta toda su historia intelectual. Entonces Edgar Morin, pero luego Edgar Morin también, eso sería por donde yo comenzaría, pero ya para entender el trabajo y la propuesta de Edgar Morin, yo me iría a los 6 tomos sobre el método. Los 6 tomos sobre el método, donde Edgar Morin retoma y él cuestiona algo que me interesa resaltar acá. Dice Edgar Morin que en el mundo actual los métodos no funcionan, porque a veces contratamos metodólogos para que nos hagan métodos que ni ellos mismos han vivido. Entonces él habla que el método se hace así. Yo quiero hacer una actividad, entonces busco literatura, entrevisto a los que están metidos en el tema, entrevisto a los que están involucrados en la vivencia, luego veo entrevisto, busco literatura sobre cómo voy a hacer el método. Luego, cuando me considero que ya tengo un bagaje, un marco teórico bastante sondeado, yo trato de construir el proceso del método, de la actividad que quiero hacer. Y lo voy y lo implemento. Luego que lo implemento, si tuve cierta certeza en la propuesta y la realidad, entonces vamos a quedar que un 70% de lo propuesto metodológicamente me funcionó. Luego lo reescribo, lo reacomodo conforme después de la evidencia de campo de apropiar el método, y lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a replantear y lo vuelvo a aplicar. Una vez que lo aplico 2, 3, 4 veces, yo puedo replantear el método. Y ese método yo lo propongo a otros que no estuvieron involucrados en el desarrollo de la propuesta metodológica y lo implementan. Y cuando los que lo implementan lo han evidenciado, lo han validado, vuelvo con ellos, rescato todos los aprendizajes ya hechos con otros actores y otros contextos y lo planteo como método. Y siempre debo dejarlo con un 80% de certeza y un 20% al contexto en el que se volverá a aplicar, y un 20% de libertad, o un 30% incluso de libertad, para que sea. Eso es el método. Entonces por ahí es donde me interesa, pero desde esta perspectiva Edgar Morin, otra de sus grandes preocupaciones ha sido la educación, y por eso el gobierno francés le contrata, y la UNESCO también le contrata, para plantear lo que podría ser la educación del futuro. Y entonces él escribe este libro que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, y son sencillos como los plantea él, y dice de que los 7 saberes tienen que ver
con el error o la ilusión. Cómo el ser humano asume esa posibilidad que hay en la realidad de la educación y todo eso. Los principios del conocimiento pertinente, o sea, ese conocimiento útil, ese conocimiento que ya hay parte en el educando y que el educador aprende en el ejercicio al igual que el alumno en el momento, cada quien a su nivel y de acuerdo a sus intereses. Enseñar en la condición humana, enseñar la identidad terrenal. Incluso él habla de dos términos, la tierra matria y la tierra patria, para salir de esto de la visión más vertical, patriarcal, sino que él habla de que deberíamos hablar de una tierra matria y una tierra patria. Y luego enfrentar la incertidumbre es otra de sus propuestas y enseñar la comprensión. Y por último, enseñar la ética como el fundamento del género humano. Entonces, a partir de ahí que él escribe estos 6 tomos sobre el método, comienza retomando, dice, la naturaleza de la naturaleza. Tiene títulos así. Y lo interesante de que los primeros 2 tomos, el final hace un capítulo de cómo construyó, de cómo desarrolló cada volumen. Y es un ensayo, casi un cuento precioso, metodológico de cómo él llegó ahí. De ahí escribe el tomo 2, porque él solo creía que podía contar lo del método en un volumen, pero luego creyó que lo podía contar en 2, y hace el método y la vida. Luego cree que también puede contar el método en otro tema, y dice el conocimiento del conocimiento. Y luego también cree él que puede contar el método en otra forma, y dice el método, la humanidad de la humanidad y la identidad humana. Y luego después se da cuenta que lo puede contar en 4 tomos, y es el método, las ideas. Luego se da cuenta que lo puede contar en un 5.º tomo, él conoce. Que lo puede contar en un 5.º tomo, en un 6.º tomo, que dice el método, la ética, ¿verdad? Entonces vemos que en 6 tomos él trata de plantearnos algo, porque esto también es coherente con lo que él nos plantea, de que la realidad nunca la tenemos atrapada, sino que es un constante construir y reconstruir como seres humanos que somos y como una realidad que es, como diría Bauman, una realidad líquida, que cuando creemos que la tenemos entre las manos es como el agua, que ya no la tenemos. Entonces por ahí, y luego Edgar Morin en ese propósito de construcción y de propuesta de vida, va planteando, por ejemplo, este es uno de sus libros famosos, que es la tierra patria, ¿verdad? En el sentido del sentido de la tierra patria, la tierra matria, como llama él, que va escribiendo ya en colaboración con jóvenes. Pero otro de sus libros pioneros, que aquí tengo una reseña porque el otro se me perdió, que es lo del pensamiento complejo, ¿verdad? Esto es previo al método, y luego Edgar Morin tiene un libro donde plantea una propuesta desde su posición universal, que es la tercera vía, el futuro de la humanidad, y luego vemos otra serie de libros que tenemos sobre Morin, hasta que ahorita en estos tiempos de pandemia, él ya nos tiene un libro que dice cómo vivir en tiempos de crisis. Entonces es un pensador activo que él primero comienza como un sociólogo, luego se convierte como un antropólogo, en filósofo, hasta llegar a su visión ecológica, ambiental, holística, universal, frente al futuro. Muy interesante. Pero estamos hablando de una persona que ya está probablemente los últimos años de su vida. ¿Quién sigue esta trayectoria del pensamiento de Edgar Morin? Bueno, Edgar Morin ha tenido la capacidad de darse a los demás. Por ejemplo, cuando él visita una universidad de Brasil, él pide, quiero reunirme con los alumnos, quiero reunirme con los graduados, quiero reunirme con los doctorandos, quiero reunirme con los docentes, quiero reunirme con los administrativos, quiero reunirme con los rectores. Entonces es un tipo que tiene una capacidad de diálogo y de poner en interacción. Por eso él ha alcanzado mucha expansión de su propuesta. Algunos que casi lo tratan como una religión, como en Costa Rica, ¿va? Que creo que también podríamos llegar a planificar, o en México hay algunas iniciativas que casi lo tratan como gurú, o a veces sí, como gurú, o a veces muchas personas con visión mercantilista quieren atraerlo, pero él no se deja atrapar porque es casi un duendecillo, como diría él,
que es un duende travieso que anda siempre en la búsqueda de construcción y en la búsqueda de traspasar a las siguientes generaciones. Entonces, Edgar Morin tiene toda una, si ustedes buscan bajo pensamiento complejo, van a encontrar una serie de aportes, y lo bueno es que Edgar Morin empata con nuevos investigadores y que podemos hacer una reseña, que es cuando yo te hablaba de Bauman, que Bauman va más allá de Edgar Morin, retoma a Edgar Morin en su pensamiento y todo eso, pero va más allá. Lástima que se nos murió antes de la pandemia, si no estuviéramos atentos a lo que él podría estar diciendo. Entonces, Edgar Morin es un pensador que será permanentemente actual ahora y frente al futuro. Y ya para terminar, don Mario, estos temas a veces pueden sonar un poco engorrosos, un poco difíciles de leer. En su opinión, ¿qué tal es la lectura? ¿Resulta entretenido leer Edgar Morin? ¿Resulta fácil de comprender o requiere cierta...? No, es fácil de comprender porque él retoma los hechos de la vida real. Por ejemplo, en ese El hombre y la muerte, Mis demonios, es un testimonio como que estuviéramos escuchando a uno de nuestros abuelos contárnoslo, ¿no? El método es la forma más... porque él trata de contar el método desde las vivencias y no desde la teoría. Entonces, tiene muchos ejemplos. Entonces, tiene muchos ejemplos reales de él mismo que conoce bien, en aquello que hablábamos en otros programas, que si queremos enseñar, debemos de enseñar desde nuestra experiencia, desde nuestras percepciones, desde nuestros dolores y alegrías que nos presenta el haber podido aprender para poder pasar a los demás. Bueno, don Mario, eso ha sido todo por el día de hoy. Creo que este es un tema que también tenemos mucho más amplio para abordarlo en otros videos, pero por esto ha sido todo como introducción a la obra y vida de Edgar Morin. Recuerden que nos pueden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y así sabrán cuando subimos un nuevo video. Pueden dejar sus comentarios y también agradeceríamos que nos compartan en redes sociales. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que tengan un buen día. Gracias.